Bueno, al menos me están escuchando. No, no está todavía activa mi cámara. Ya está grabando. ¿Ustedes me escuchan razonablemente bien o muy cortado? ¿Sí, Georgina? Bien, perfecto. Gracias, Celeste. Gracias, Marina. Gracias, Brisa. Perfecto. Bien. Bueno. Eh, sí, se saturó de golpe al intentar grabar. Bueno. Han estado viendo el video de ese corto llamado Mirada, le dan la traducción a algunos, Vista, en realidad. ¿Lo estuvieron viendo? Pueden hablar, si quieren. Pueden activar el micrófono y hablar. Yo todavía no lo vi, profe. Todavía no lo viste. Uy, entonces, ¿cómo hago para comentar? No quiero spoilear. ¿Alguien lo vio? ¿No? ¿No lo vieron? Bueno. Entonces, cuando puedan verlo, presten atención, por favor, presten mucha atención a todo lo que va sucediendo, a todos los elementos tecnológicos que se van poniendo en juego, no tan solo como hardware, ¿sí? Como cosa concreta o como software, como aplicación, sino también como conducta, ¿sí? Cómo actúan los personajes en su vida cotidiana que está totalmente atravesada por la tecnología. Eh, Cuando le presten atención, prestenle atención a eso y eh, el final es el que abre al debate un poco de lo que está sucediendo en ese corto. Así que cuando todos lo hayan visto, por favor mírenlo, es un corto muy lindo, muy bien hecho, es muy rápido, si bien está en inglés, aún titulado, también el inglés se entiende bastante bien, son grandes discursos, ¿sí? Son bastantes frases cortas y específicas. Bueno, voy entonces a, si no se cuelga todo, voy a poner en pantalla la presentación de hoy. Bueno, ahí está tratando de poner en pantalla la presentación. Uy, cómo está esta conexión, por Dios. Ahí logró cargar la presentación, que no es tan larga ni tan pesada. Y ahí la estaría mostrando en pantalla.
Bueno, ahí la está mostrando en pantalla, ahí la deberían estar viendo. En el peor de los casos se está grabando. Yo, para bajar un poco el ancho de banda, voy a apagar mi cámara, ¿sí? Así que cualquier cosa me pueden hablar por el chat. Bien, aplicaciones móviles. Quería justamente dar esta presentación de manera tal vez ya cerrar con, con los conceptos más históricos, por así decirlo. De esa manera ya podemos avanzar con cuestiones más teórico-prácticas relacionadas con la automatización. Terminamos con lo histórico. Muy bien. Aplicaciones móviles. La parte histórica. Los celulares. Esos bichitos que tenemos omnipresentes en nuestras vidas, ¿sí? Los llevamos a todos lados. Tan maravilloso que sirve como para identificarnos y demás. Bueno, y esta ha sido más o menos la evolución de los teléfonos celulares. Y ha sido definida por generaciones, ¿sí? Primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta. Lo que ustedes están viendo ahí, más o menos son los modelos como más icónicos de cada una de las generaciones y a su vez más o menos el año en el que aparece cada una de estas generaciones. Sí, sorprendentemente la primera generación aparece allá por los años 80, ¿sí? 83, 81. En Argentina, poquito después, pero en el mundo más o menos en esa fecha. Los primeros, acá como están viendo, ahí están otra vez las generaciones. Esta diapositiva, en lugar de mostrar una quinta generación, muestra una generación 4 avanzada, ¿sí? Una 4G Plus, pero más o menos lo mismo. Lo que tienen en azul son obviamente las fechas en que más o menos aparecen estas generaciones. Lo que tienen en verde es el tipo de tecnología de comunicación que se utiliza, ¿sí? Y en rosa lo que tienen es la velocidad para transmitir datos. Como podrán ver, la primera generación no transmitía datos, ¿sí? De ahí en adelante empezó la transmisión de datos. Fíjense que arrancamos en 240 kbps, eso serían kilobits por segundo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de bits y bytes. Bueno, esto se mide en bits por segundo. Arrancamos en los 240.000 bits por segundo. Pasamos a los 42 millones de bits por segundo, a los 300 y por último a los 3.000 millones. ¿Sí? Como para que nos vayamos dando una idea. El que aparece en la posición del 3G de la tercera generación es el primer modelo de iPhone, ¿sí? Ese es el que marca ese modelo, es el que marca el inicio de la tecnología 3G. Bueno, pero podemos remontarnos a una 0G. Ahí tienen una especie de teléfono celular, si se permite. ¿Qué sería la 0G? Es de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Está más cerca de ser una radiotelefonía que en realidad un teléfono celular. Es decir, está más cerca de la radio, que se utiliza de onda corta, por ejemplo, lo utiliza la policía, los bomberos, ¿sí? Más cerca de eso que del teléfono, ¿sí? Entonces, montado sobre las redes de radio, de transmisión de radio, se montaba una red de telefonía. Por eso se denomina radiotelefonía. Se crea la idea de células, es decir, todo el territorio de un país, en principio de una ciudad, de un país, del mundo hoy en día, se divide en células
cada una de ellas con una o varias antenas de retransmisión. Los aparatos, evidentemente por el tamaño y el peso, fíjense si lo que tienen ahí es un auricular de un teléfono fijo, ¿sí? No sé si se ve el puntero del mouse, pero eso es el auricular de un teléfono fijo. Así que si el auricular tiene la distancia entre oreja y boca de una persona, imaginen el tamaño del aparato, ¿sí? Esto obviamente se instalaba en autos y camiones, no era para llevar encima. Era difícil el cambio de célula, de pasar de un lugar a otro, uno perdía la conexión, ¿sí? Era el viejo mensaje que tenían los celulares, el número que usted llama está fuera del alcance, qué sé yo, bueno, esa idea. Y el PTT lo que significa es push to talk, que es lo que se hace cuando uno utiliza radio. Presiona un botoncito, puede hablar, pero para escuchar a la otra persona tiene que soltar. Eso es una de las características básicas de la radio, que es el hecho de que yo solo puedo, es decir, no puedo transmitir y escuchar a la vez. No se pueden encimar las voces, ¿sí? Entonces tengo que presionar, hablar, soltar y escuchar. Luego va a aparecer la primera generación, ahora sí, de celulares, de teléfonos celulares. Más o menos allá por 1979, 1980. Empiezan a aparecer las redes celulares con múltiples estaciones, es decir, múltiples puntos de retransmisión de señales. Empiezan a aparecer los protocolos para el traspaso de una señal de una empresa a otra empresa, o de una antena a otra antena, o de una célula a otra célula, ¿sí? Justamente para el hecho de que si yo salgo y viajo con esto, y salgo de mi ciudad, no pierda conexión y pueda seguir comunicándome. La 1G era solamente analógica y solamente voz. ¿Qué significa analógico? Analógico, por decirlo de una manera, bueno, una forma de decirlo es que puede adoptar infinitos valores, ¿sí? La voz, por ejemplo, cuando nosotros hablamos cara a cara, uno con otro, la voz adopta, en principio, tiene la posibilidad de adoptar infinitos valores. Cualquier nivel de agudos, cualquier nivel de graves, cualquier volumen. Puedo hablar más alto, puedo hablar más bajo, puedo tener la voz ronca, la voz tomada, puedo tener la voz aguda, etc. ¿Sí? En cambio, los teléfonos celulares de hoy en día lo que hacen es digitalizar la voz, ¿sí? Entonces transforman esos infinitos valores de analógicos en un rango de valores digitales, ¿sí? Compuestos de ceros y unos en definitiva. En 1981 aparecen por primera vez los que van a permitir el servicio de roaming, es decir, la posibilidad de irme muy lejos de mi antena, digamos, de pertenencia y aún seguir teniendo conexión. De más está decir que cualquier pregunta que quieran hacer, háganla en el chat y respondo, ¿sí? Ahí tienen otros ejemplos de las primeras, de la primera generación. Ese que dice hotline, que hoy en día no sería un teléfono celular, la hotline, pero bueno, en ese momento tomó ese nombre, Ericsson utilizó ese nombre. Teléfonos de ese estilo yo vi en Buenos Aires, en el centro principalmente de Buenos Aires, entre oficinistas y demás, ¿sí? Principalmente eran para llevarlos en el auto y no tanto para hablar en la calle o en la oficina, ¿no? Era para usarlos en el auto. En la segunda generación ya aparece ¿cómo llamarlo ya? No sé, ya es un clásico, ya
ya es leyenda, ¿no? El famoso Nokia 1100, el que tenía linternita. Acá en la segunda generación, más o menos ya por 1991, arranca el sistema digital, ¿sí? Lo que yo les decía, deja de ser valores analógicos, ¿sí? Para pasar a ser valores digitales, ¿sí? Transforma, tiene un proceso, un módem, ¿sí? Ustedes han escuchado la palabra módem. Bueno, un módem es eso, un modulador demodulador, lo que hace transformar la señal analógica en digital y al revés, la digital en analógica. Eso es un módem en definitiva. Bueno, Nokia 1100. La primer red GSM, esa es la tecnología, aparece en Europa. Principalmente permitía el envío de voz, mensajes, ¿sí? Conversaciones, y no tantos datos, no tantos mensajes. Los datos se pagaban, los datos digitales se pagaban extra. Existía lo que se denominaban los SMS, hoy existen todavía, nos vuelven locos a veces cuando Google nos manda el código para recuperar la contraseña a través de un SMS y en el celular no aparece el aviso del SMS, bueno, distintas cuestiones. Twitter justamente nace en esta época, perdón, después, pero la idea de Twitter es vivir sobre los mensajes de texto, vivir sobre los SMS. Por eso Twitter siempre ha tenido esa limitación en la cantidad de caracteres. Al principio eran 140 caracteres, hoy ya llega a 280. No había posibilidad de hilo en Twitter como hay hoy en día, pero la idea era esa, era trabajar con los SMS. Apareció una 2.5 que es la GPRS, que es otro sistema de transmisión. Ya estos ya incorporaron, al poder incorporar datos, al poder incorporar algunas cuestiones digitales, son los que incorporaron algunos dibujitos muy simples, algunos GIF muy simples, algunos GIF animados, pequeños videitos, entre comillas. La posibilidad de tener ringtones, eso fue toda una novedad también, la posibilidad de tener un ringtone, es decir, de que yo le puedo cambiar cómo suena el celular cuando entra una llamada, aparece también en esta época. Luego va a aparecer lo que se denomina los MMS, es decir, los mensajes, pero de multimedia. Es decir, yo ya voy a poder mandar, por ejemplo, un mensajito de voz, no un mensaje de texto. Van a aparecer los primeros mensajes que llevan adosadas algunas fotos o algunas imágenes o pequeños GIF. ¿Sí? Yo voy a poder enviar GIF, voy a poder enviar pequeños dibujitos, en la mayoría de los casos en blanco y negro. Voy a tener tonos descargables, lo que les decía, los ringtone, no solamente los que ya venían instalados, sino que a través de un sistema de pago yo voy a poder tener el ringtone que yo quiero. Y a esto se le suma, hacia fines de 1990, la tecnología WAP. La tecnología WAP es básicamente web sobre el teléfono, ¿sí? Empiezan las primeras conexiones a los servicios de Internet vía estos teléfonos, que eran conexiones, por el momento, obviamente sobre texto. Si yo quería entrar a una página que era totalmente de imagen, cosa que en ese momento no había prácticamente, no la iba a poder ver. Pero todas aquellas páginas que fueran de texto y que tuvieran una versión WAP, iba a poder verla. Trabajar, navegar y demás. Allá por el 2000 va a aparecer entonces la tecnología UMTS, que ya me va a permitir, obviamente con el emblemático iPhone, ya me va a permitir el streaming.
El streaming es lo que estoy haciendo ahora yo. Es la posibilidad de transmitir datos en vivo, en directo, ¿sí? No solamente hablar, sino también poder transmitir video de manera directa e inmediata, ¿sí? Eso implica una gran revolución que, bueno, es la que conocemos hoy en día. La 4G, más o menos ya por el 2010, va a incorporar ya, sí, ya se va a salir de la simple cuestión del streaming, va a aumentar mucho el ancho de banda, va a adoptarse la tecnología de conmutación de paquetes. ¿Qué es la tecnología de conmutación de paquetes o de paquetes conmutados? Internet, cuando nace, tiene que resolver un gran problema, que era la transmisión de grandes contenidos, de grandes cantidades de información, grandes cantidades de ceros y unos, de una computadora a otra, pasando a través de muchas otras computadoras. Entonces, ¿cómo hace si yo tenía que mandar en ese momento, vamos a poner un libro completo, ¿sí? En texto, ¿cómo hago yo para pasarlo de un lugar al otro sin interrumpir la comunicación de otras dos personas, por ejemplo? ¿Sí? Porque si no, ese canal, hasta que no se terminaba de transmitir todo el libro a velocidades lentas en el comienzo de Internet, si yo no terminaba de transmitir completo ese libro, las personas que necesitaban utilizar esas computadoras para comunicarse no podían hacer nada. ¿Cómo lo solucionan? A través de la conmutación de paquetes. Eso significa que todo lo que se transmitía, que en ese momento no era en vivo, todo lo que se transmitía se dividía en paquetes, ¿sí? Todo el libro se cortaba en pedacitos. Y cada uno de esos pedacitos decía, primero, qué pedacito era de cuántos. Decía en qué orden tenían que ir esos pedacitos. Cada paquete más o menos contiene esta información. Como es el orden en que tiene que ir, de dónde a dónde tiene que ser transmitido y el contenido, ¿sí? Específico de ese paquete. Entonces, cada paquete salía, por ejemplo, de mi computadora, yo le quería transmitir a uno de ustedes, a cualquiera, qué sé yo, a ver, a quién tengo en mitad de pantalla. No tengo a nadie, no estoy viendo a nadie. Pero, bueno, a Luz, ahí, la tengo a Luz ahí. A Luz, yo le quería mandar un libro a Luz. Entonces, yo hacía enter y salía. Ese libro se dividía en paquetes. Y esos paquetes iban por el camino más rápido que encontrase. Es decir, que a lo mejor, mientras un paquete iba, yo en este momento estoy en Villa María, iba de Villa María, vamos a decir cualquier cosa, de Villa María pasaba por un par de computadoras por, no sé, Arroyo Cabral. De Arroyo Cabral saltaba a algunas de Río Cuarto. De Río Cuarto saltaba un paquete, estoy hablando, ¿sí? Saltaba de Río Cuarto, saltaba a Río Ceballos y de Río Ceballos llegaba ahí a Córdoba. El segundo paquete salía de Villa María, pero como encontraba un camino rápido hacia Villa María, Oliva, Córdoba. El tercer paquete salía de Villa María y como en ese momento justo se habían saturado las líneas, buscaba, entonces terminaba de Villa María, se iba a Rosario, de Rosario pasaba por Buenos Aires, de Buenos Aires se pasaba a Madrid, en España, a París. París tenía una conexión directa, invento, con San Pablo, entonces pasaba a San Pablo en Brasil, de Brasil pasaba a Formosa, de Formosa pasaba a Santiago del Estero y de Santiago del Estero llegaba. Esa es la conmutación de paquetes. De manera tal que todos los caminos, digamos, estaban, entre comillas, abiertos siempre
y siempre disponibles para que se comuniquen paquetes. En cada nodo, en cada computadora que participaba de la red, el paquete podía desviarse e irse a otro lado, pero en definitiva todos llegaban a destino, ¿sí? Porque todos decían claramente a dónde tenían que llegar. ¿Se entiende esa idea? Eso se adopta entonces en la tecnología de los celulares. ¿Por qué? Porque las antenas eran limitadas, porque el ancho de banda era limitado, por más que con el 4G aumenta muchísimo el ancho de banda no es infinito, ¿sí? Entonces, el ancho de banda era limitado, etc. Entonces, se adoptó la misma tecnología que se había adoptado para Internet en sus comienzos y que se sigue utilizando hoy en día, se utilizó para los celulares. Aparecen con este aumento del ancho de banda, con este aumento de capacidad de transmisión al utilizar la computación de paquetes, aparecen las llamadas aplicaciones, que hoy en día conocemos tanto, pero que fueron toda una novedad en ese momento. Es decir, pequeños programitas que estaban dentro de mi celular, dentro de mi smartphone, y ahí empieza a acuñarse la palabra smartphone, en realidad en la anterior con el iPhone, ¿sí? Pequeñas aplicaciones, de manera tal de que yo podía hacer algunas cosas con aplicaciones que tenía en mi celular sin necesidad de conectarme a internet ni nada por el estilo. Algo tonto, una calculadora, un reloj, una alarma, que ya venían desde las generaciones anteriores, pero después empecé a tener cámara de fotos, un editor de fotos, redes sociales, etc. La 5G, que es la que estamos viendo nacer, más allá de las conspiranoias que dicen que las vacunas anti-COVID nos instalaban un chip que nos conecta con el 5G y con eso nos bajan información al cerebro. La 5G, el objetivo es justamente mejorar todas estas formas de conexión, de manera tal de superar, ¿sí?, rangos de cantidades de usuarios conectados, de cantidades de bits transmitidos por segundo, etcétera, etcétera, ¿sí? La cantidad de usuarios que se conectan en un área, que se conectan a una sola antena, pues tampoco podemos llenar las ciudades de antenas, ¿sí?, que todos los edificios tengan antena. También es una locura eso. Entonces, se necesitó optimizar cada antena para que entre más usuarios. Pero el gran problema que viene ahora es que no tan solo hay usuarios conectados, personas por detrás de determinados aparatos, sino que a su vez hay dispositivos conectados. En el corto ese vista o mirada, como quieran llamarlo, van a ver que el tema de del Internet de las cosas, ¿sí? De cosas conectadas a Internet. No solamente personas con un celular conectados a Internet, sino cosas. Ejemplo, la alarma de mi casa de ADT funciona con un chip de celular. Yo ni sé cuál es el número, pero tiene un chip ahí de celular, que es el que permite que si corta la corriente, si salta la alarma, si activo mal la alarma, etcétera, etcétera, le comunique a la central y la central me llama por teléfono, ¿sí? Entonces hay un aparato conectado a una red de celular. A eso sumémosle, nosotros hemos hablado de, por ejemplo, las heladeras, los lavarropas, etcétera, conectados a Internet, y muchos de ellos pueden tranquilamente no hacerlo a través de un router Wi-Fi, ¿sí? Muchos pueden hacerlo a través de un chip de GPS, iba a decir, me equivocaba ya. Un chip de celular, un chip con un número. Otro ejemplo cercano, una vuelta nos fuimos de vacaciones, llevamos a mi perro
y compré un rastreador con un chip que tiene un chip de GPS, pero a su vez había que ponerle, para que funcione, un chip de celular. Entonces, mi perro tenía número de teléfono, básicamente. De esa manera, yo simplemente mandaba un mensajito. El perro se me disparaba, se iba para cualquier lado, yo mandaba un mensajito a ese número y me devolvía en Google Maps la ubicación de mi perro. Y eso funcionaba también con antena de celular. Hoy en día es más fácil conectarse a Internet a través de antenas de celulares que a través de conexiones de Wi-Fi, que en definitiva son cables coaxiales, hardware, mientras que la conexión de celular son ondas, no hay cables. No me acuerdo si esto habíamos visto una imagen similar, la velocidad de adopción de distintas tecnologías en los hogares a través de los años. Obviamente, a medida que cada nueva tecnología que fue apareciendo se fue adoptando cada vez más rápido. Hay tecnologías que llegaron al 100% de adopción o casi al 100%, otras que están muy cercanas a ello. Pero bueno, siempre lo que yo quiero mostrar con esto es que cada tecnología, fíjense que cada nueva tecnología se adopta más rápido que la anterior. La única que ha llevado un derroteo medio raro es la línea telefónica fija, lo que figura ahí como landline, ¿sí? La línea a tierra de teléfono. Fíjense que arranca en 1900 más o menos, y allá por 1930, en coincidencia con la Gran Depresión económica mundial que afectó a Estados Unidos principalmente, es decir, nació en Estados Unidos, nos hizo bosta y recibimos nosotros todo el desecho de esa crisis. En esa época, claro, muchos se quedaban sin hogares, no podían pagar las conexiones telefónicas y empezaron a caer. Fíjense que más o menos lo mismo pasa con, ay, no logro ubicar cuál es esa otra. Oh, el auto o la electricidad. Bueno, está mal puesto. El auto, me parece que es. Cae, fíjense también, entre el 20 y el 40. Cae también dramáticamente y después empieza a aumentar de nuevo. Pero la adopción de los smartphones, fíjense que no arranca en cero, arranca casi en un 40% de adopción. ¿Sí? Acá tenemos una vista de cómo salta la adopción y fíjense que estoy usando unas imágenes viejas, 2013, tengo que actualizarlas, les pido disculpas, pero sirven como para tener en cuenta. ¿Sí? Observen India, por ejemplo, ahí al final de la tabla. India pasa de casi un 0% a más del 50% de adopción del teléfono móvil. Lo llamativo, lo que acá les tiene que llamar la atención, es que países como la Unión Europea, Argentina, Sudáfrica, bla, 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 Australia, en el 2013 tienen más del 100% de adopción. Y esto es porque hay más líneas telefónicas que personas. ¿Sí? Hemos superado la línea y media por persona en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? O el teléfono en realidad. ¿Sí? Es la línea telefónica, se mide en función de eso. Eso es muy interesante y muy impactante. Acá tenemos otra tabla, más o menos mostrando lo mismo, pero con otra cifra. En este caso se centra en España, ¿sí? ¿En qué posición están de adopción de smartphone? Entonces dice, por ejemplo, España que
mientras en el año 2013 tenían un 55% de penetración de los smartphones, podríamos decir que el 55% de las personas de España de los españoles, tenía un teléfono en el 2013, en el 2015 ese número pasó a ser del 71%. ¿Sí? Brasil, fíjense, pasa de un 26 a un 41, casi duplica la cantidad de gente que tiene teléfono en apenas 2 años. ¿Sí? Millones de usuarios. Como estos números son viejos, llegaban hasta el 2014, calculan, son todas proyecciones, 2015 en adelante son todas proyecciones. Tengo que actualizarlo, pero para que ustedes se den una idea, esa es la proyección que hacían las empresas. Acá tenemos la Comunidad Europea en el 2015, y esto es una medición de qué porcentaje de individuos económicamente activos, para mí también decir la palabra así, cruenta, ¿sí? Entre los 16 y los 74 años, usan el teléfono para conectarse a Internet. O mejor dicho, usaban en el 2015. ¿Sí? Debemos posicionarnos en eso. Son personas de entre 16 y 74 años. Es decir, la población económicamente activa, que se suele decir. La población que se mueve, que deambula, que trabaja, que se comunica, que viaja, en muchos casos que hasta se va de vacaciones, que consume, ¿sí? Que busca información, que lee, que quiere saber qué dice el horóscopo para su signo en el día de hoy, o que quiere saber cómo cerró la bolsa en el día de ayer, o que quiere saber cuáles fueron los resultados de las elecciones. Pues bien, fíjense que los países con ese color verde oscuro llegan casi al 83% de los individuos de entre 16 y 74 años accediendo a Internet por el teléfono. El 83%. 8 de cada 10. En nuestro caso, que estamos en este momento conectados, unas 13 personas, ¿sí? 13, 14 personas, 15 personas, estamos hablando que más o menos unas, a ver, rápido, unas 12 personas, solamente 3 de nosotros no estaría accediendo a Internet con el celular. Nunca, ¿sí? Es decir, no accede nunca a Internet con el celular. 3, nada más que 3. En los países con menor incidencia de esto, ¿sí? Voy a ir al mínimo ahora, son esos color cremita, que sería un 26%, ¿sí? Es decir, la cuarta parte de la población. Si somos 15, vamos a ser 16, así hacemos número redondo, 4 de nosotros, 4 de nosotros nos conectaríamos alguna vez a Internet a través del teléfono móvil. ¿Sí? 4. 12 no se conectarían nunca. ¿Está? Ahí es para hacer análisis de distintos tipos. Esto es, Estados Unidos, 2015, dividiendo a la gente por nivel educativo, es decir, estudiantes, ¿sí? Estudiantes por nivel educativo, es decir, personas que están estudiando, que están en un nivel educativo X, y entonces les preguntaron a ver qué hardware, qué dispositivos portátiles
utilizan regularmente. ¿Bien? Fíjense, en la última línea es ninguno, ¿sí? Es decir, menos del 5% de los encuestados no usaban ningún aparato portátil o móvil en marzo del 2015. ¿Sí? Es decir, eran, si me permiten la expresión, vírgenes de dispositivos móviles. Nada, no usaban nada. Claro, obviamente, el que menos se usaba eran los dispositivos híbridos, ¿sí? Las computadoras, las notebooks, que uno le saca, digámosle, la pantalla y se transforma en una tablet. Esos eran los de menos porque es como la tecnología más de punta, la que tampoco penetró tanto porque tampoco se volvió demasiado habitual, pero bueno, llegaba casi al 10% en todos los niveles. Ahora, fíjense el nivel elemental, es decir, estamos hablando de los primeros de jardín de infante y los primeros años de la primaria, casi el 80% utilizaba tableta. De la escuela media, casi el 70% utilizaba una tablet. En el high school, más del 80% utilizaba smartphone. ¿Sí? Y si voy entre los mínimos, tenemos que la tableta en el high school es lo que menos se usaba, un poquito menos del 50%, perdón, mientras que el smartphone en el high school es lo que más se usa, por encima del 80%. Podemos decir tranquilamente que el 65%, un promedio así medio rápido, un 65% de los estudiantes de cualquier nivel educativo utilizaba por lo menos alguno de entre laptop, notebook, Chromebook, smartphone o tablet. ¿Sí? Fíjense, esto nos dice dónde estaban en el 2015 los jóvenes. Entonces ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es entonces en definitiva un dispositivo móvil? Para que se use tanto. Que para nosotros es como, a ver, a nivel universitario es casi como que lo vemos todos los días, ¿sí? Tal vez yo no lo tengo, pero lo tiene mi compañero de estudio. Tal vez yo tengo un simple celular que no tiene demasiada capacidad de memoria, pero mi compañera de estudio tiene notebook y tiene un smartphone maravilloso, etc. Entonces, eso que tanto hay, que tanto tengo a mi alrededor en el nivel universitario, ¿qué es? En primer lugar, tenemos que entender que es un recurso computacional. Esto que parece una verdad de perogrullo, una verdad más que evidente, en realidad es un concepto muy importante. La NASA tenía, no sé si lo sigue teniendo, un programa específico que se llamaba Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Era el programa SETI. El programa SETI, en aquella época, estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90. Sí, los 90, vamos a poner los 90. El programa SETI lo que hacía era tomar todas las señales de distinto tipo, de radio principalmente, que se recibían desde el espacio y se las procesaba computacionalmente
con computadoras, se la procesaba para ver si había alguna señal que pudiera ser entendida como una señal inteligente. Pues las grandes computadoras de la NASA no daban abasto, ¿sí? La cantidad de información que se recibe en la Tierra, en los distintos radiotelescopios, en los distintos aparatos que existen alrededor de la Tierra, no era tan grande, es tan grande, que supera la capacidad de cómputo de cualquier gran computadora de universidad, institución, gobierno, etcétera, etcétera. Entonces crearon, mejor dicho, un programa que se llamaba SETI at Home, es decir, SETI en casa. Uno que hacía, uno se conectaba a SETI, descargaba una aplicación que era un protector de pantalla, es decir, algo que cuando yo dejaba de usar la computadora, se activaba y empezaba a mostrarme dibujitos en la pantalla. Entonces uno se conectaba, tenía esta aplicación y bajaba un paquete de datos de transmisiones de radio, ¿sí? Y el programa las analizaba. Las analizaba y enviaba los resultados a la NASA, al programa SETI. Es decir, multiplicaron varias veces, varios cientos de veces, la capacidad computacional de las computadoras que tenían la NASA, las universidades, etcétera, a través de las computadoras hogareñas que teníamos nosotros en nuestras casas. Yo descargué ese programita y lo vi funcionar. No, si descubrí alguna señal extraterrestre, no descubrí ninguna, lamentablemente. La única que descubrí era una marciana, pero estaba casada. Ya había Tinder en esa época. Broma aparte. Es un recurso computacional, es un procesador, puede procesar información, puedo hacer cosas, ¿sí? O puede meterse alguien y hacer cosas por mí. Entonces tenemos que entender eso. Es un recurso computacional que, por línea general, es ocioso. Entonces, la capacidad y el potencial que tiene eso es enorme. Obviamente es fácilmente transportable, lo cual ayuda a la difusión de la denominada web 2.0, que ya vamos a hablar o vamos a hacer más comentarios en otro momento. Obviamente tamaño reducido, es decir, que lo puedo llevar en cualquier lado, es decir, que no necesito equipaje para llevarlo. Las primeras notebooks eran una pequeña valija, ¿sí? Eran un maletín en todo su tamaño, digamos, ¿sí? Un maletín. Entonces, no era si bien era fácil de transportar, pero no era tamaño reducido, era un maletín. Yo me subí a un avión con esa computadora y no podía llevar otro maletín. ¿Se entiende? Es decir, o despachaba la computadora o despachaba el maletín con los papeles. Una de dos. El celular, el dispositivo móvil, el celular en particular, el dispositivo móvil en general, o el dispositivo móvil entran las tabletas y entran las notebooks o las Chromebooks, ¿sí? Son interactivos. Es decir, que yo puedo interactuar con ellos, ya sea a través de una aplicación, un software, etcétera, o por los sensores que tienen, ¿sí? ¿Cómo hace un celular para contar los pasos que doy? Pues porque tiene sensores. Sensores que detectan cuando uno hace un paso. Y entonces simplemente los va contando. Cada vez que detecta un paso, cuenta. Y a todo eso, como si fuera poco, le sumamos la capacidad de comunicación a través de redes de telefonía,
como les decía, que son totalmente, por decirlo así, inalámbricas. Yo me conecto totalmente en forma inalámbrica. Por Wi-Fi, donde yo tengo un cable coaxial hasta mi casa, hasta mi oficina, en mi empresa, universidad, etcétera, y me conecto vía Wi-Fi, o con telefonía IP, es decir, evado, por decirlo de alguna manera, todos los sistemas pagos y me conecto a través de Internet, me conecto y hablo por teléfono. ¿Qué es lo que ustedes no se sorprendan? Es lo que ustedes hacen con WhatsApp, cuando hacen llamadas por WhatsApp. Eso es telefonía IP, en definitiva. Telefonía sobre Internet. Pero entonces tengo lo que les decía, sensores. Sensores que van entre giróscopos, es decir, el celular puede determinar si está digamos, parado, acostado, apoyado en una mesa. Detecta si está en un bolsillo, ¿sí? ¿Por qué? Por la posición, por la temperatura, etc. Tiene brújula, puede orientarse, puede orientarme. Cámara, micrófono, ni que hablar. Puedo no tan solo tener cámara y micrófono, sino que a su vez puedo manejar o agregarle cámaras, mejores cámaras o mejores micrófonos. Vienen micrófonos estéreo para celulares, ¿sí? De manera tal que yo los conecto en la salida donde conectaría un micrófono, los auriculares con micrófono, lo conecto ahí y capto sonidos en estéreo, ¿sí? Para eso necesito siempre dos micrófonos. Para estéreo necesito por lo menos dos micrófonos. El celular viene con uno solo. Entonces, GPS, ubicación, se contacta el celular con un satélite permanentemente. Entonces, cuando yo digo que una computadora de bolsillo es hasta casi ridículo porque tiene un sistema operativo, sea Android, sea el de Apple, sea el que fuere, ejecutan programas, yo puedo escribir un texto, puedo ver correo electrónico, tienen dispositivos de entrada y de salida, básicamente una pantalla donde puedo ver, pero también puedo conectarme inalámbricamente con una impresora, por ejemplo. Procesa, almacena. ¿Quién usa un pendrive hoy en día? ¿Sí? Son muy, muy pocos. Lo utilizan los espías en las películas. Nada más. Después es todo en la nube. O lo tengo en el celular. Estas maravillas, entonces, ¿cómo hago para entenderlas un poquito cómo funcionan? Tengo que entender este sistema en capas. Tenemos un hardware, que es la capa más baja, que está instalada por el fabricante. ¿Sí? Todo el aparato en sí. Ejemplo de ello es la antena. La antena que tiene el celular y permite que se conecte con la antena más cercana para poder transmitir una llamada telefónica o recibir, desde esa otra antena grande, recibir una llamada telefónica. Todo eso está instalado por el fabricante. Estamos atados a lo que el fabricante le haya puesto a mi celular. Hubo ideas de teléfonos celulares modulares, de manera tal de que yo le podía sacar un módulo y ponerle otro. Entonces yo le sacaba el módulo de memoria de, por decir, 8 megas y le metía el módulo de 16 megas, o le sacaba el de micrófono de tal empresa y le ponía el micrófono de otra empresa, o la cámara, o lo que fuera. Pero la verdad no tuvo demasiado éxito. Sobre la capa del hardware, tiene que haber una capa del sistema operativo, igual que en las computadoras, que va a ser el que me permita utilizar el hardware. ¿Sí? El hardware es la antena. El sistema operativo me permite a través, es decir, convertir la señal analógica en digital
y transmitirla por la antena y tomar la señal digital que recibe la antena y transformarla en analógica para que yo pueda escucharla. Entonces esa llamada telefónica la puedo escuchar. ¿Sí? Esos sistemas operativos, los que hoy conocemos, los principales que conocemos son Android e iOS. ¿Sí? Android para los celulares Android y iOS para los celulares Apple. Los dos principales. Hay otros. Y una tercera capa serían las aplicaciones, ¿sí? Los softwares, ¿tá? Las que hoy conocemos vulgarmente como apps. Ahí tienen algunos ejemplos de sistemas operativos de celulares, ¿sí? De teléfonos celulares. Ahí abajo, Android, iOS, Microsoft, RIM, VADA, Symbian y otros. Android, bueno, el azul. Queda clarito, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Un crecimiento realmente exponencial que viene dado por su apertura, por ser un software libre, por estar basado en otro software libre como es Linux. Así que como es eso le ha permitido que los fabricantes puedan adoptarlo sin mayores, entre comillas, gastos o con muy bajos gastos operativos en sí. El sistema iOS es un sistema de pago de Apple. Por línea general, Apple tiende a ser caro y tiene un público fijo y totalmente fan de Apple. Fíjense que es esa línea roja quebrada que sube y baja, pero que se mantiene siempre más o menos en la misma tasa de mercado. Les puede sorprender ahí el Symbian, todos los demás también más o menos se mantienen en la misma línea, ¿sí? Más o menos se mantienen, excepto Symbian, que uno lo ve que arranca en un 50% de, como que estaba instalado en el 50% de los dispositivos móviles y luego fue como desapareciendo. Uno diría, bueno, ¿y esto qué pasó acá? Symbian era el sistema operativo de Nokia. Los primeros celulares más utilizados eran los de Nokia. Por eso arranca con un 50% allá de cuota de mercado allá en el 2009, ¿sí? En enero del 2009. Luego, Nokia va en esa época, obviamente ya se le resulta demasiado oneroso. Fíjense que hacia 2010 ya había en el mercado, por ejemplo, Android ya había escalado mucho el mercado. Symbian había caído bastante. Y estaban todos los demás manteniendo la misma cuota de mercado. Entonces, Nokia lo que hizo fue cerrar un acuerdo con Microsoft y colocar en sus celulares el Windows Mobile, ¿sí? Por eso es que poco a poco Symbian desapareció. Si puedo repetir, acá me dice Maribel, si puedo repetir lo que es un giróscopo. A ver. Primero tenemos que entender el principio giroscópico, porque decir giróscopo así a secas no, como que no estamos siendo muy exactos. El principio giroscópico, perdón, principio giroscópico, es, tal vez hayan visto algún malabarista jugar con una rueda de bicicleta, ¿sí? ¿Qué hace? La rueda de bicicleta le saca la cubierta, deja solamente la llanta, por así decirlo, los rayos y el eje, el pequeño eje. Y entonces lo que hace es hacerla girar rápido y después simplemente con un dedo sostiene desde el eje y la rueda no se le cae. ¿Sí? Si uno intenta sostener desde una puntita del eje una rueda, ¿sí? Se cae. Sin estar girando, se cae. Cuando está girando, la rueda se mantiene sobre el dedo y gira sobre el dedo y puede hacer distintas morisquetas que la levanta, la baja, la lanza, la atrapa de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. El principio giroscópico es el mismo que a vos te permite andar en bicicleta, ¿sí? Mientras estás pedaleando,
y están girando las ruedas se mantienen en posición vertical. No se caen, ¿sí? No te caes. Ahora, en cuanto te frenas, tienes que apoyar un pie. La rueda deja de girar y pierde la verticalidad, ¿sí? Ese es el principio giroscópico. ¿En qué otros elementos los ves? Bueno, hay muchos jueguitos. Hay como trompitos que con una especie de cuerdita, ¿sí? Que uno los hace girar rápido, ironía de esa cuerdita, lo hace girar rápido, y lo posiciona sobre un soporte, y no importa cómo lo pongas, si pones el eje, lo pones horizontal, lo pones vertical, inclinado y demás, siempre se sostiene. Parece como que lo lógico es que uno coloque, digamos, por ejemplo, una pelota. Vos pensás en una pelota. En una base, ¿sí? Vamos a ponerle, pensemos en una especie de candelabro, pero que arriba tenga como un plato, ¿sí? No un agujero, sino un plato. ¿Vamos bien? Pensar en un candelabro con un plato arriba. Si vos querés colocar una pelota, ¿sí? Y a esa pelota le atravesamos un eje, un palito, si yo intento poner la pelota apoyada en el eje, se va a caer. ¿Se entiende? Es decir, yo agarro, pongo así, la trato de apoyar arriba de ese candelabro, de ese platito, y se va a caer. Si yo coloco la pelota desde cualquier otra posición, ahí se va a permanecer. ¿Por qué? Porque mantiene como un equilibrio, mantiene el equilibrio. Ahora, si yo pudiera hacer girar esa pelota sobre ese eje, a velocidad, a bastante velocidad, no importa cómo apoye la punta del eje sobre el plato, la puedo apoyar en forma vertical, en forma horizontal, de manera tal que la pelota queda fuera del plato, en el aire, y sin embargo no se cae. Ese es el principio giroscópico. Con ese principio giroscópico, ¿sí? Y utilizando sensores, vamos a decirlo de esta manera, es como que el celular adentro tiene un trompo girando permanentemente, ¿sí? Entonces, cuando yo muevo el celular hacia un lado, a ver, vamos a trabajar con dos dimensiones que va a ser más fácil verlo. Ponele que yo tengo un plato, ¿sí? Un plato que está girando en el sentido de las agujas del reloj. ¿Pueden imaginarlo? Está girando, gira, un disco. ¿Sí? Gira, gira ahí permanentemente. Si yo lo empujo alejándolo de mí, hay un lado del plato que como que gira más rápido y otro lado del plato como que gira más lento, porque se suman y restan la velocidad de avance. ¿Se entiende? Midiendo físicamente esa velocidad, esa diferencia para nosotros totalmente mínima, pero midiéndola, yo puedo determinar si el celular se está moviendo, si está subiendo, si está bajando, si está yendo a derecha, izquierda, etcétera, etcétera. ¿Me expliqué un poquito más, Maribel? Espero que sí, porque si no, estamos en el horno. Bárbaro, Maribel. Muchas gracias. Es más, creo que tus antepasados descubrieron ese principio del giróscopo. Bien. Para que ustedes sepan, por ejemplo, hay motos, ¿sí? De las marcas más importantes, Yamaha, Honda, de esas motos que son extremadamente caras, que tienen giróscopos dentro, de manera tal que uno puede bajarse de la moto, dejarla parada, sin ponerle el pie ni nada y la moto no se cae. ¿Sí? Simplemente uno la para así, la deja y la moto no se cae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un sistema giroscópico interno que hace que se mantenga. Así de simple. Bien, habíamos hablado como tercer capa de los celulares,
habíamos mencionado las aplicaciones. Hay dos tipos de aplicaciones, las que podemos llamar nativas y las que no son nativas, obviamente. La primera, las nativas, son las que funcionan solo sobre un sistema operativo. Están diseñadas, escritas, programadas para funcionar con un sistema operativo. ¿Sí? Es, por así decirlo, monoplataforma. Trabaja en una sola plataforma. Puede ser para Android, puede ser para iOS. Disculpe. Así es como ustedes ven o pueden ver en las noticias, si prestan atención, que WhatsApp para Android saca una función que resulta ser que WhatsApp para iOS ya la tenía hace un año. O al revés. Y es porque WhatsApp y otras aplicaciones crean aplicaciones nativas. Entonces, crea una aplicación de WhatsApp para Android y crea otra aplicación, son dos aplicaciones distintas para iOS. Esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque si yo, como persona que quiere desarrollar, yo, José WhatsApp, quiero, o mejor dicho, Zuckerberg, de Facebook, quiero tener una aplicación que llegue a todos los teléfonos, tengo que crear una aplicación para cada sistema operativo. Es una desventaja. Tengo que crear tantas aplicaciones como sistemas operativos existen. Pero tiene grandes ventajas. Puedo utilizar servicios más avanzados. Cuando estoy hablando de todos estos sensores que tienen los teléfonos móviles, al hacerlo sobre un sistema operativo en particular, y ese sistema operativo estar, porque los fabricantes así lo hacen, estar bien adaptados a las características de hardware, ¿sí? Hace que yo pueda utilizar mucho mejor cada uno de los sensores, cada una de las características del hardware mismo. Y es más, hasta controlar el hardware, ¿sí? Y poder hacer cosas con el giróscopo, más allá de que el giróscopo me dé la información. Yo sacarle información de alguna manera, por así decirlo. Eso aumenta la velocidad, porque al estar hecho para el mismo sistema operativo, no se tienen que poner de acuerdo, hablan el mismo idioma, entonces trabajan más rápido. Almacenamiento sin límite, esto tiene que ver con las famosas Store, ¿sí? La Play Store de Android, la Apple Store de iOS. No hay trabas en ese sentido, ambas obviamente fomentan que haya aplicaciones pura y exclusivamente nativas, pura y exclusivamente para sus sistemas operativos. Y reduce la conectividad. Al estar trabajando con el mismo sistema operativo, no necesita conectarse a Internet tanto, ¿sí? Puede trabajar con lo que tiene en el móvil. Pero las aplicaciones multiplataformas justamente tienen una ventaja. Justamente las ventajas son las cosas que tienen, digamos, que justamente como ventaja tiene lo que eran desventajas en las nativas. Es más barato hacerla. ¿Por qué? Porque hago una sola y ya está. Funcionan todas las plataformas. ¿Sí? No tengo que estar desarrollando y programando 5, 6, 7, 10 aplicaciones distintas. No, simplemente hago una y ya funcionan todas. Como justamente quiero que funcione en cualquier sistema operativo, no puedo hacerlas pensando en el sistema operativo. Entonces, ¿qué hago? Las baso en web, ¿sí? Así como ustedes, por ejemplo, trabajan o van a trabajar con COA, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a ver en esta asignatura, vamos a trabajar un poco con otro que es PMB, o vamos a ver cualquier otra aplicación también dando vuelta por ahí. Trabajan en lo que se denomina entorno web, ¿sí? Es decir, yo necesito un navegador para que funcione.
Y entonces funciona en cualquier sistema operativo porque cualquier sistema operativo tiene un navegador de base. No necesita instalarse en el móvil, simplemente se copian una serie de archivos y nada más. No lleva un proceso de instalación donde tiene que toquetear cositas del sistema operativo para que funcione bien, ¿sí? Y el almacenamiento es independiente. Yo no necesito depender de la Play Store o de la Apple Store. Simplemente puedo tener la Gustavo Store y ahí tener todas mis aplicaciones. Pero justamente las desventajas van por el lado de una alta conectividad, gasto mucha conexión a Internet, porque está basado en web. ¿Sí? Hay muchas cosas que no las puedo tener en el móvil, porque como no sé qué sistema operativo tiene, no se las puedo y no hago instalación, no las puedo poner en ese móvil, en ese sistema operativo. Entonces las tiene que pedir a el almacenamiento, al lugar donde se esté almacenando los datos de esa aplicación. Entonces hay más conectividad. Para el que no tiene Wi-Fi, para el que está sin Wi-Fi, no puede básicamente usarla. O, digamos, le podría costar, le va a costar más caro. Y a su vez hay una peor experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque no están adaptados a los colores de pantalla, no está adaptada al tamaño de pantalla que yo estoy utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, el tamaño de pantalla es el mejor ejemplo. Entonces, esas aplicaciones que son para multiplataforma, de golpe tienen toda una botonera o un tecladito que es recontra chiquito en Android, pero es hermoso y maravilloso en Apple, o al revés. ¿Sí? Entonces, se produce esa mala experiencia del usuario. El usuario no queda conforme, pues se da cuenta que algo no tiene buen sabor, algo no se ve bien. El éxito de una aplicación depende de algunos factores. Detectar un grupo significativo de usuarios que tengan una necesidad, ¿sí? Veo un grupo de usuarios, me doy cuenta que tienen una necesidad y se las respondo con la aplicación. En este momento no me acuerdo ahora de casos de éxito, pero bueno, a ver. No. Sí, a ver, podemos pensar en Mercado Pago, por ejemplo. ¿Sí? Mercado Pago. Mercado Pago hizo eso. Tenía un grupo significativo de usuarios, que eran sus vendedores, sus compradores y vendedores de Mercado Libre. ¿Sí? Ahí estaban dando vuelta ahí. Y les costaba realizar los pagos. Que la transacción a través de Visa, que la transacción a través del banco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon su propia billetera virtual. Mercado Pago. Que en ese momento no era una billetera. Hoy en día ya es una billetera, un banco digital, ya bueno, es una parafernalia de cosas maravillosas. Entonces les resolvió una situación. Y la resolvió de una manera apropiada. ¿Sí? La resolvió de una manera apropiada. Fíjense, no voy a ahondar en esto porque es bastante simple el concepto, pero el celular está tan metido en nuestra vida que nos genera cierta incertidumbre y cierta ansiedad. ¿Sí? ¿Quién no se ha vuelto a su casa porque se olvidó el celular? A pesar de que a lo mejor ya se había tomado el colectivo y tuvo que bajarse del colectivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo una vez en Buenos Aires me acuerdo, estaba con un grupo de gente, qué sé yo, me voy
tomé un taxi para irme a la terminal a tomar el colectivo y me doy cuenta tarde que me había olvidado el celular. Por suerte en el bar donde estábamos me lo habían guardado. Bueno, tuve que hacer un lío, un terrible lío para que vaya alguien, un conocido, a buscar hasta el bar, a buscar el celular, etcétera, etcétera. Obviamente yo viajé todo el tiempo ansioso, sin saber si me lo habían robado, si lo había perdido, ¿sí? Estaba desesperado. Tal es así que llegué a la conclusión, gracias a Dios no me volvió a pasar, pero llegué a la conclusión que la próxima vez que me sucedía, prefería perder el precio del viaje en colectivo, del viaje en avión o del viaje en lo que fuere, y primero recuperar el celular. ¿Está? Y si uno tiene celulares de alta gama, peor todavía. Y con el celular uno quiere inmediatez. Nos volvemos locos. El famoso me clavó el visto. No, ¿de dónde nace, por el amor de Dios? ¿Quién dijo que WhatsApp tenía que ser una contestación inmediata? ¿Quién dijo que no se puede ver un mensaje y pensarlo? ¿Quién dijo que hay que hacer respuesta inmediata? ¿Sí? Se puede, por supuesto que se puede. Hay situaciones donde se debe dar una respuesta inmediata, obviamente, pero a ver, no es todo el tiempo, ¿sí? Y a su vez esa cuestión de que ya lo usamos para todo, no tan solo para comunicarnos, para trabajar y demás, sino hasta para divertirnos, los jueguitos, etcétera. Ya no es solo comunicación, es un centro integrado de servicios. La vaticinada convergencia de medios que se hablaba en algún momento, que yo mencioné en clase con el dibujito de los supersónicos, que hacían todo a través del televisor, no sucedió en el televisor, sucedió en el móvil. ¿Quién hubiera dicho con esos ladrillos de la primera generación que íbamos a terminar en esto? En un centro integrado de servicios. Repito esa frase. Centro integrado de servicios. Compramos, vendemos, pagamos, invertimos, trabajamos, ¿sí? Hasta hoy en día nos enamoramos, ¿sí? Cada vez hay más parejas formadas en la comunicación del móvil, con aplicaciones de cita o no, no importa, pero surgidas del móvil. El 89% del tiempo estamos usando aplicaciones, 89% del tiempo con el celular en aplicaciones. Le dedicamos unas 37 horas al mes a las aplicaciones. En los jóvenes, no, yo no, en los jóvenes de 18 a 24. En el 2015 se pasó más tiempo, 20% más de tiempo que en el 2014 utilizando aplicaciones. El 52% del tiempo que dedicamos a medios digitales son aplicaciones. Ahí tienen una distribución del tiempo en aplicaciones, las redes sociales a la cabeza, obviamente. Conclusiones. No hay conclusiones, hay evolución. ¿Sí? Esto no concluye, esto evoluciona. ¿Cuál va a ser la nueva tecnología? ¿Será 3G, 5G, 6G, 8G, 32G? No lo sé. ¿Cambiará de G por H? No lo sabemos. Pero debemos tener en cuenta eso. Y cuando hablamos de automatización de bibliotecas, ¿tenemos que desarrollar aplicaciones? Nuestra biblioteca tiene que tener una aplicación siempre. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Recuerden, en la biblioteca siempre estamos pensando en los usuarios. Si bien los usuarios, está demostrado, usan muchas aplicaciones, realmente
¿Cumplo una necesidad de mis usuarios creando una aplicación? Y la pandemia alteró artificialmente esta situación. ¿Está? La alteró artificialmente, la llevó al paroxismo. ¿Sí? Todo el mundo, todos los bancos sacaron sus aplicaciones. El que no la tenía, el que tenía una aplicación media fea, como pasaba con Banco de Córdoba, que era una aplicación horrible, o con Banco de la Nación, que eran aplicaciones horribles. Aplaudo ahora a Banco Nación con el BNA más, es una maravilla, es hermoso, a comparación de lo que tenían, que falta mucho, pero es hermoso. La pandemia alteró artificialmente, pero ¿la alteró o lo aceleró? Bueno, a ver, estoy tratando de activar la pantalla. Acá está la cámara. Ahí va pasando la cámara de nuevo. Bueno, gente, con esto terminamos la presentación de hoy, los comentarios que quería hacer de hoy, y terminamos con lo que sería la parte histórica. ¿Sí? No quiero ahondar más en cuestiones históricas y técnicas. Obviamente, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer con respecto a cuestiones técnicas, tecnológicas de este estilo, pueden hacerla, no hay ningún problema, pueden hacerla en cualquier momento de la asignatura, no hay ningún problema. Lo importante es justamente que tengamos en claro, yo esto lo comenté en clase, pensemos que esto es una flecha lanzada, ¿sí? Está yendo hacia algún lado. No sabemos hacia dónde con exactitud, la estamos estudiando a medida que pasa. La pandemia la aceleró, hace que esa flecha esté yendo más rápido, y debemos aprender sobre la marcha lo que vamos a necesitar en un futuro en las bibliotecas. Ustedes piensen que en el mejor de los casos, si todo marcha bien, ustedes van a estar trabajando en una biblioteca con su título de licenciado en la mano recién dentro de 3 años. ¿Sí? 3 años. Fíjense que la pandemia fueron apenas 2 años y revolucionó todo. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en 3 años? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y debemos tratar de trabajar en función de eso. Bueno, gente, los dejo. Chau, chau. Ahí voy a terminar de ajustar el aula virtual para que puedan subir las distintas conclusiones y comentarios, ¿sí? Y seguimos en contacto. La semana que viene no tenemos clase porque es semana de examen. ¿Está? Semana de exámenes finales. Así que nos vemos dentro de 14 días. ¿Bien? Gente, nos vemos hasta la clase que viene, en 14 Chao, días. profe. Chao, buen fin de semana para todos, para Chao, profe, todas. nos vemos. Es decir, buen fin de semana para todas y Samuel. Abrazo, pásenla lindo, descansen. Buenas Corto la tardes a grabación. todos. Chao. Gracias, profe. Chao, chao.